Hoy en Encuentros Culturales, entrevistas y mucho más, nos acompaña un invitado súper especial, John Jaime Urán Restrepo. Tiene una historia de vida muy linda y de verdad gracias porque nos va a compartir a toda la audiencia de Encuentros con Vilma del Mar esa experiencia de vida tan bonita que ha tenido. Los invito para que me acompañen con la reflexión, la musiquita para entrar en materia. El momento de la reflexión en Encuentros con Vilma del Mar. Bueno, le recordamos a toda nuestra audiencia que hoy es Encuentros Culturales y hoy desde luego estamos invitando y agradeciendo, antes de saludar a nuestro invitado, a agradecer de manera maravillosa este espectacular mes de julio. Hoy lo despedimos con los brazos, abrazando, agradeciendo todas las bendiciones que recibimos, todas las cosas lindas, todas las enseñanzas, todo lo que hoy este mes vivimos, porque de verdad que es un mes muy clave, ¿sí? Porque prácticamente aquí se acaba el primer semestre, por decirlo así, y ya viene otro espacio. Hoy los invito a que antes de irse a sus camas a descansar, agradezcan todo lo que hicieron este mes y lo que les quedó por hacer, háganlo, planíllenlo, escríbanlo y recibimos mañana el mes de agosto. Un mes maravilloso, un mes de alegría, un mes también como con mucho sabor, porque ya se empieza a escuchar todos los programas para la feria, diciembre, bueno, una cantidad de cosas bonitas. Entonces, gracias a este mes de julio que hoy lo despedimos desde nuestro corazón alma, muy agradecidos. Bueno, y ahora sí, saludamos a John Urán Restrepo. Él nos va a hablar sobre su historia de vida, cosas muy lindas que tiene para compartir con toda la audiencia. John, de verdad que es un placer tenerte aquí en la mesa de trabajo de Sonora 1500 y este programa Encuentros con Vilma del Mar. En otra cadena radial nos conocimos
Y bueno, yo con ganas de tenerlo acá, pero siempre llega el momento cuando corresponde. Bienvenido. Bueno, muy buenas noches a ti por la invitación, Vilma, a quien nos apoya, a Lorena y a todos los oyentes de Sonora 1500 AM. Y en tu programa, Encuentros con Vilma del Mar. Además es sonoro, ¿no? Sí, Encuentros sí, con sí. Vilma del Mar. Bueno, yo pienso que si hay algo hermoso que me ha enseñado la vida, es algo que escuchaba de niño, que había que escuchar a los adultos. Y yo creo que estamos en un momento donde podemos decirle a los jóvenes qué ha pasado con nuestra vida para que nosotros seamos esa radiografía, para que ellos saquen lo mejor de ellos y corrijan esas cosas que de pronto en negativo no les ayuda a prosperar o a crecer. Entonces sí se puede hacer vida y se puede crecer desde los errores de los demás. Entonces yo siempre invito a los menores, a los jóvenes, a que escuchen no tanto mis éxitos, sino mis errores para que ellos no los repitan. Y tener en cuenta que sí, es importante tener clara esas equivocaciones para no repetirlas, pero también gracias a esas equivocaciones que en última son como el trampolín que nos impulsa Para crecer. al cambio y para crecer. Desde luego que sí. Bueno, tú me enviaste un audio. Tú estás muy comprometido con el arte, con la pintura, apoyas a muchas personas que de pronto no tienen las influencias, no tienen esa forma de que se le abran las puertas y tú les abres las puertas de par en par en tu galería a gente que viene de otras partes, que viene de pueblos. Tú me has enviado varios He expositores participado, para claro que que sí. participen acá en el programa. Y la gente me dice, no, John es un amor, nos enseña, nos dirige, nos explica cómo es una exposición, bueno, cantidad de cosas. Pero esta es como la introducción para que toda nuestra audiencia sepa quién es tú. Pero quiero que nos cuentes la historia como ese audio que me enviaste. Claro, yo te envío un audio haciéndote un resumen Sí, muy que lindo. por algo gracioso le coloqué 10 años, 10 minutos, 10 segundos. Pero antes de llegar a 10 años, 10 minutos, 10 segundos, te quiero recordar que es que nosotros somos el resultado de los papás que nos crearon, que nos dio la vida. Yo nazco en el río Atrato, en el Chocó, en el Carmen del Atrato Chocó. Mi familia ya estaba asentada en Cali, en Buenaventura, perdón. Entonces, cuando yo nazco allá, pues, llegué antes de tiempo, regreso de Ditas de nacido a Buenaventura y crezco en Buenaventura y todo mi mundo tiene que ver con el Pacífico. Por eso mi narrativa plástica es 100% pacífico. O sea, yo no podría ser de otra manera porque yo vengo de dos papás que hacían y practicaban la economía circular desde siempre, Qué lindo. que esto que ahora vemos como no, economía naranja y estas oportunidades, ellos la hicieron desde siempre. O sea, cuando a mí alguien me parece, ay, pero es que tú das demasiado, mira, corrige eso. Digo, pues es que yo quisiera que ustedes vieran mis papás, que se casaron ella de 14 y él de 17 en el Carmen Mm, de la Trato Chocó, viajan a Medellín, después se desplazan a Bogotá, siguiente año vienen a Cali y terminan en Buenaventura porque ya los tíos de ellos ya estaban asentados en Buenaventura y de cierta manera tenían cierto dominio en el comercio en Buenaventura. Entonces ellos le abrieron las puertas como esa generación de mis papás y mis papás a sus coterráneos y muchos paisanos, porque de niños vimos cómo iban llegando personajes paisas, porque nosotros somos negros paisas, somos personas paisas que nos hicimos en el Chocó, en esos asentamientos afro, entonces nuestra cosmovisión es 100% afro. Nosotros no podríamos ser de otra manera porque lo que nos permee, lo que comemos, como bailamos, es pacífico. Entonces ver a estos papás que llegaba la vecina que de pronto había quedado viuda y la convencía que se viniera para el Buenaventura, donde mi papá iba y le hacía la estantería de su nuevo local, mi mamá se lo surtía y así apoyaban a esta señora durante meses, qué después llegaba el lindo. primo, la prima, el paisa de cierta manera no podría decir que es invasivo, pero si lo miramos de otra manera, el paisa ha llevado
el progreso en esos sectores donde se va esparciendo, porque se va esparciendo así como la verdolaga, van trayendo a un familiar, a otro familiar, y entonces viene la arepería, viene la carnicería, viene la ferretería, La y es revoltería, cantidad de exacto. cosas, Entonces sí. yo no podría hacer de otra manera. Si es un freno por allá en el 2013, 2000, porque yo luchaba mucho porque le reconocían el trabajo a muchas personas y habría espacios y si me llegaba un trabajo en una empresa privada o pública, yo intentaba agregar artistas, emprendedores, diseñadores del entorno para que ellos también tuvieran la oportunidad. Digamos que yo me apalancaba con los proyectos que me llegaban para que los liderara como trabajo, pero yo en ese momento le abría el espacio a mucha gente. Llegó el momento donde noté que esa energía se perdía y opté por hacer algo especial, adoptar personas. Entonces, en un año yo trabajo duro con 3 personas. Qué bien. Durante 3 meses, 2 meses, yo empodero a la persona desde el entender por qué la imagen no es vanidad, la imagen es empoderamiento, la imagen es comunicación. Que la persona que entienda que no se debe cuidar por un ejercicio superficial, sino que se debe cuidar porque no hay una segunda impresión. Y esa buena impresión es la que le va a hacer abrir las puertas. Claro, Su total. conocimiento, su manera de ser, su don de gente, su humanidad, es lo que lo va a hacer permanecer. Pero cuando las puertas se abren es con esta vitrina, que es tu rostro, tu cara, y esa coherencia que hay entre lo que hablas y tu presentación. Entonces, hacer entender a este personaje que es desde este empoderamiento que debe comenzar. Pero tengo un ejercicio más adelante que te voy a, que quiero que hablemos, que es convencer a las personas que pueden, que pueden. Claro, Y ahora eso volvemos, es fundamental. pero te tengo un ejercicio contrario y me dio el resultado. Entonces, ahorita hablemos de 10 horas, 10 minutos, 10 segundos. Cuando yo digo 10 horas, 10 años, perdón, es porque 10 años me tardó volverme el decorador cotizado de prestigio que fui hace 30 años, donde viajaba con mis clientes en aviones privados, Medellín, Bogotá, en el transcurso del día estaba en una ciudad, amanecía en otra ciudad, regresaba a Cali. Íbamos especialmente a escoger telas, a escoger mobiliario, a escoger accesorios, esposas de mis clientas, porque en este ejercicio de la decoración se vuelve uno psicólogo y empieza uno a ser parte de la familia de estos clientes, porque al final tú convives con alguien casi un año. Mientras te Claro. entregan el proyecto, desarrolla los primeros bocetos, te aprueban esos bocetos y ya aterrizas toda una idea. Ahora se renderiza, pero cuando comencé no se renderizaba, sino que todo lo hacías a mano alzada con colores Prismacolor. Era mágico además. Entonces, en todo ese proceso se van pasando 3 meses y cuando arrancas ya llevas 3 meses invertidos y mientras te llegan telas mientras te llegan acabados, papeles, fallecimientos, van otros 3 meses y aprovechas esos 6 meses para ir remodelando la parte eléctrica, la parte que debes demoler o no. Y casi pasa un año cuando entregas un gran proyecto. Claro, hay proyectos que se demoran menos, pero al final todo está en el presupuesto y en esas ganas de hacer esa hábitat de esa familia especial. Porque en cualquiera de los 3 frentes, llámese decoración de interiores, llámese la moda o llámese un evento, porque yo siempre me cuento algo gracioso de los eventos. Yo he hecho muchos eventos en mi vida. He celebrado cumpleaños, he hecho despedidas solteras, me han invitado clientes a desarrollar esos sueños de eventos, pero nunca me han invitado para decorar o desarrollar o diseñar un divorcio. Hasta el momento nunca he hecho un Qué divorcio que interesante. me parecería especial. Entonces, en esos primeros 10 años, tomé algo hermoso que se llama prestigio. Y el prestigio, como cosa mágica de la vida, me trajo algo negativo, que fue un sentimiento de persecución, se podría decir, de inseguridad, más de persecución, de inseguridad porque cuando empiezan a verte con prestigio y empiezan a verte famoso, entonces la gente Las asume envidias, las y cosas, entonces ya viene dice este, el ya aquí, quién viene sabe que con tienes quién que, anda, porque esto, en qué negocios raros se y estará eso, metido, cosas y así. eso es muy humano, ¿no? Porque Tenaz. yo pensé que se vivía en el arte, pero cuando llegué a la moda, se vio en la moda
a gran escala, pero después termino en lo público y es más complejo todavía. Entonces, cada espacio y cada oportunidad de vida me ha demostrado que el que debe seguir siendo íntegro soy yo, el que no debe cambiar soy yo, y si voy a cambiar es Perfecto. a mejorar. Ya ese rollo del veneno, la intriga con el que va el otro, el problema es de él. Total, Lo que yo tengo que total. trabajar es que eso no me afecte No te identifiques con ese en mi entorno. evolución, en mi crecimiento, en mi día a día, Mm, porque todo el tiempo compartes con gente maravillosa y la vida te acerca a personas como tú, pero también lo acerca a víboras y depredadores y traicioneros que te están sonriendo, pero por detrás te están cerrando las puertas, que así eso es. me pasó en la moda. Entonces, en estos primeros 10 años que fue interesante sentarme a un reclamo que me estaban haciendo, cuando digo, perdón, tú me estás llamando la atención porque en mi hoja de vida aparece tu publicidad. Pero es que yo desarrollé para ti esa publicidad desde lo estético. Tú contrataste unas personas. Yo hice ese collar, ese brazalete, esa pulsera, ese bolso y esa cartera. Por eso lo tengo en mi brochure. Y Claro, la persona me dice, oh, ¿cómo así? Sí, claro, tú contrataste todo un gran imperio de imagen, pero yo desarrollé estas piezas y por eso asumo que puedo tenerlas. Ese ejercicio me abrió las puertas en la moda. Sin embargo, hablando con la persona, le digo, sin embargo, tú hace años me invitaste a una conferencia que hablaba de la construcción y la decoración del Valle del Cauca. Y llego yo a la conferencia y más de un proyecto eran proyectos que yo había desarrollado y nunca yo vi un por John Urán, by John Urán. Entonces, hoy me estás haciendo un reclamo por eso, pero yo te recuerdo que tú me invitaste y me sentaste a un evento donde muchas de las fotos eran creaciones mías, que ni siquiera yo tenía esas fotos, porque a veces es más un tema de respeto con el espacio de los clientes y trato de que esos espacios no se publiquen. Por eso tú jamás ves en mis redes, cosa que no soy muy de redes, nada de mis clientes ni nada de mi vida. Coloco temas de eventos, ejercicios que haya que apoyar, pero en lo personal trato de no, porque es mi vida, solo de John, entonces creo que me pertenece y de cierta manera soy feliz que no se entere todo el mundo, que lo disfrute solo yo. Entonces, ¿dónde colapsa este ejercicio de la decoración? Cuando un gran empresario me invita para que yo sea sus ojos, sus manos, sus pies en Miami, donde me hace una propuesta que no es, que es muy tentadora si yo no hubiera tenido los pies puestos en la tierra, como en ese momento, y estamos hablando muchos años atrás, yo creo que 20 y pico, si no estoy mal. Y yo no le podía decir a ese cliente, es que la propuesta que me haces me respeta porque yo soy un hombre de valores. Yo no le, porque ahí le estoy diciendo que él no es de valores. claro, claro, hay Entonces que es saber manejar. como el diablo tienta de esa manera y tú debes tener que aterrizar, calmado, decirle muchas gracias por la oportunidad que me estás dando, porque cuando me estás dando esta oportunidad me estás mostrando tu negocio y tu negocio no es nada de lo que yo estoy interesado en participar. Por eso he estudiado, llevo mis 4 carreras, mi certificación javeriana, mi maestría en Salamanca. Por eso he luchado por todas estas cosas, para no caer en esto donde tú eres el rey y no me interesa. Claro, Y empiezo, yo me voy, inclino rodillas con mi hermana, que es como mi todo, mi familia, que realmente es lo que uno tiene, pidiéndole a Dios que había sido muy feliz ese tiempo en la decoración, pero que me diera otra oportunidad de cambiar a la moda, porque la moda todo el tiempo me ha apasionado y siempre he estado al lado de la moda, bien por el laboratorio que es crear, bien por las editoriales de moda que para mí son maravillosas, o bien por lo que más hago, que es asesorar a las personas para que se vistan a su manera y con un estilo que desarrollen propio, no que se vistan a la moda, porque es que a la moda se viste todo el mundo. A la moda se visten los que compran en los almacenes de cadena. Entonces, cuando tú desarrollas un estilo y disfrutas la prenda, es tan rico cuando estrenas y te pones las medias nuevas y los pantaloncillos nuevos y la ropa nueva y te cargas de esa energía nueva. Por eso total. estrenar es tan importante. Por eso debes evitar ir mal vestido, ir desarreglado e ir con rotos, sin botón, porque es que el ejercicio, el universo hace como una lectura de que no quieres más, de que no te interesa más. O sea, Sí, mira, ese es el efecto que uno dice, el poder de la palabra, pero también es el poder de la imagen. Ese ejercicio de esa propuesta que me hizo ese cliente me hizo retirar de la moda, de la decoración. Entonces tuve prestigio versus esa ansiedad de persecución y unas propuestas un poco tenaces. Entro
a la moda. Y con la moda viene algo hermoso, que es la fama. Vilma, pero para tú que haces parte de las comunicaciones, sabes que la fama es uno de los ejercicios más traicioneros porque es un boomerang, Mm. que donde tú no estés bien cimentado, donde no tengas esos principios que mamá te dio, no te hace tambalear, te quiebra y te destroza. Porque es inaudito que todo el mundo te esté invitando a una alfombra roja y al otro día nadie te hable, nadie te dirija la voz. Y tú dices, ¿qué pasó acá? Sí, Y sí, eso sí. me pasó. Son, Hay una ventaja, ni me dolió ni me interesa, porque además, por lo que tienes una estructura, tienes to- unas muy total, buenas bases, total, pero total. si no, otro se deprime. Viene la moda y vienen los excesos, vienen las alfombras rojas. Bueno, en ese momento mi pareja que hace parte de los medios, una mujer hermosa además de física e interna, ¿no? Ser humano maravilloso. Y venía caminando para acá, cuando paso por la casa de ellos y esos recuerdos que tú llevas y digo, voy a sonreírle a la reja, a la ventana de la casa de los Pérez a través de la reja y cuando vengo hay un gran edificio que no tiene nada que ver con la casa donde yo hacía visita, ¿no? Entonces digo, "Ah". Y Interesante. así pasa con los sobrinos, ¿no? Ujú. Tú saludas vas a visitar a tu sobrino y te piden que le cambien los pañales, le cambias el pañal y cuando tú dices voy a llevarle la maceta, está con la bicicleta, hola tío, ¿cómo estás? Y tú dices, oh, entonces O ya con novia. claro. Y entonces le vas a decir algo cuando, ay, ¿qué vas a estudiar? No, tío, yo estoy en mitad de tal carrera y cuando te das cuenta, o sea, no, el ejercicio no lo pongo porque estés desinformado o estés aislado de los tuyos, no, por el contrario. Lo que quiero decir es que crecen tan rápido que hay que tratar de aprovecharlos al máximo. En mi caso, los de estos sobrinos son mi todo, ¿no? Claro. A veces, te lo tengo que reconocer, Vilma, se me olvida orar pero nunca, desde que yo tengo uso de razón y desde que nació mi primer sobrina, que hoy tiene 30 y algo, ya le dio una bisnieta a mi mamá, Ah, caramba. se me olvida orar por ellos. O sea, yo puedo estar partido del cansancio y la primera oración del día comienza por Ana María, Natalia, Valentina, Sebastián, Miguel Ángel, Amaya y Siena. Siempre es así, Tus sobrinos. Qué día bendición. y noche. Lo primero del día, o sea, es una, entonces yo Ya lo siento. tienes muy Sí, metido que en ti. porque a mí en muchas ocasiones me ha pasado que me dicen, uy, tan especial que eres, pero a ti te guarda alguien, te cubre alguien. Entonces yo me imagino que mi energía los cubre y los protege. Y la energía de ellos a ti. ¿Sabes? Entonces es muy Sí, sí, interesante. sí. Vamos a nuestro corte y ya regresamos nuevamente. Vilma del Mar, terapeuta holística, sanación Reiki, limpieza y armonización de espacios, masajes terapéuticos, talleres y conferencias. Contactos 312-246-7433. 312-246-7433. ¿Quieres sentirte mejor de forma natural? Conoce Kelai, el kefir totalmente natural que cuida tu bienestar y el de tu familia. Disfruta de una bebida rica en probióticos que favorece la salud digestiva y fortalece tu bienestar desde adentro. Haz tu pedido hoy mismo y recíbelo sin salir de casa. Realizamos domicilios. Contáctanos al 316-468-3811 y descubre por qué Life es el aliado perfecto para una vida saludable. Pide el tuyo ya. Bueno, le recordamos a toda nuestra audiencia que estamos a través de Sonora 1500 AM, este programa Encuentros con Vilma del Mar. Nuestro invitado, John Urán Restrepo. Y nos tiene aquí pues encantados con toda esta historia. Ese segundo momento lo titulé como 10 minutos, porque esa primer pasarela duró 10 minutos. Yo venía de hacer un estudio sobre los pantalones descaderados y cómo energéticamente te perjudica que el ombligo no esté cubierto, cómo va deformando el cuerpo y cómo va partiendo y te va desarrollando unos gorditos que no hacen parte de tu estructura, pero el mismo pantalón de tiro corto y antidescaderado te va deformando a la altura de la cintura y como un pantalón alto te va dando forma. Entonces saqué una colección
inspirada en pantalones toreros, masculina además, todos a la altura de la tetilla. Y Ajá. estoy en ese ejercicio desarrollando la colección. Me invita el Sport Show en ese momento, esa gran patrocinadora que fue Platillos Voladores, Vicky Acosta, muy especial, además un ser humano maravilloso. Entonces me dan la oportunidad de ese desfile, saco la colección y el desfile dura 10 minutos. Y esos 10 minutos me disparan para los canales internacionales de prestigio y los locales ya eran mis amigos, entonces ellos eran muy especiales realmente los canales locales. Nunca les cerré la puerta a un canal local, entonces yo pienso que por eso había ese cariño, esa reciprocidad. Ahí te dije que vino la fama, pero con la fama vino algo tenaz que se llama la envidia. Y a través de la envidia llegaron los bochinches, las calumnias, una cosa, la otra. Hacemos nos unimos entre todos los diseñadores y apoyamos a Gio de Colombia, a Gio Domínguez, creando la Cámara de la Moda Vallecaucana. 16 diseñadores vamos, tocamos puertas, hacemos un ejercicio genial y así comienza. Mira cómo se ha mantenido. Gio es un gran empresario que a través de casi 21 años sigue la Cámara de la Moda Vallecaucana. Pero yo te estoy hablando de esos inicios. Y en esos inicios conocemos mucha gente que nos abre las puertas de sus espacios, de sus talleres. Y tengo un grupo de amigos que aparentemente era muy especial. Pero esos amigos con el tiempo me demostraron que de amistad no había nada. Y en algún momento desarrollamos esa primera alfombra de los famosos. Y bueno, todo es mágico cuando una separata de un periódico me titula como lo out, de lo pasado de moda del Valle del Cauca. Eso, Vilma, Tu colección, casi el concepto, el porque concepto. el título era lo malo, no lo que escribía. Pero mis dos grandes amigos con esos que iba a tomar café todas las noches a Juan Valdés, con los que casi almorzaba casi todos los días y compartíamos con mi pareja de ese momento, con la periodista que tenía de ese momento, ellos se encargaron de mover la nota en Mm, contra mía. qué Con el fuerte. tiempo me sostuve, 3 o 6 meses después viene Expomoda, que fue en ese momento un espacio para que grandes diseñadores internacionales llegaran y nuevos creadores se apalancaran, entre esos yo. Expomoda me da 2 pasarelas porque sucede como que uno de los diseñadores internacionales no alcanza a venir, entonces me dan una segunda pasarela y yo tenía una colección que no había hecho pública. Llevaba 3 años comercializándola y era una colección de beachwear, ropa de baño. Hago las 2 pasarelas, viene en ese momento digamos, el programa más importante que había de moda y yo veo una semana después caer todos mis sueños por un comentario que hizo el programa. El programa tenía al final algo que se llama Sin Estilo Mm, y me sacan como lo sin estilo del Valle del Cauca. Eso me quebró. Estoy hablando de claro. 2000, 2009 más o menos, y al otro día empiezan las clientes para que les devolviera el dinero, para que les devolviera las telas, otros clientes para que les devolviera los muebles de decoración. Quedé prácticamente en la calle por ese comentario que hizo el personaje, donde yo lo que no ataba a cabos era, o no reaccionara, porque hablaban también de la colección y nunca me mostraban. Y al cierre del programa, porque estamos hablando de un programa nacional, y al Claro. cierre del programa me muestran los 3 minutos. Al final, o sea, parecía maquinado, No. parecía Todo puesto, orquestado. parecía una Mm, orquestado, como lo sin estilo del Valle del Cauca. Y mm. habla como un hombre como yo usaba turbante. Entonces me muestran de frente el lunes, luego la pinta del martes, la pinta del, o sea, hubo todo un estudio para destruirme. Afortunadamente, Tremendo. aparentemente, me destruyeron, pero inclino otra vez rodillo y le digo, Dios mío, perdóname. La primera vez te pedí que me sacaras de la decoración y era un tipo de prestigio. Hoy soy un tipo con fama, pero no me interesa. Ayúdame a estar en un sitio donde pueda trabajar por los demás. Yo he hecho relaciones públicas y pienso que se puede. Guíame. Bueno, mi hermanita, mi familia es muy de oración. Mi familia es católica, apostólica y romana, pero también creció como a las puertas de la iglesia Mitanarón. O sea, tenemos como esa cosmovisión, esa dupla espiritual. Claro. Entonces, yo iba a los sitios de catequesis, pero también iba el consejero. Claro. En la catequesis me enseñaban el Padre Nuestro, el Ave María, lo que
Y acá me hablaban sobre el amor, sobre el poder de la palabra, y así crecí, y así han pasado 50 años. Y estoy yo en ese momento de rodillas. Pasa un lunes festivo, no me acuerdo, y me llaman de la Oficina de Asuntos Técnicos de la Gobernación, donde estaba la excónsul de Colombia en Washington en ese momento. La excónsul era Livia Mosquero Rivera. Ella me invita a hacer un proyecto que por alguna razón estaba o colapsado o atrasado. Yo le digo que en muy poquito tiempo, pero ella me dice no, que como sea lo debo hacer. Termino el evento y ella habla 10 segundos de mí. Cuando termina el evento, ella dice, y no puedo cerrar el evento sin hablar sobre mi paisano, ¡Qué el diseñador maravilla! internacional John Urán, quien acaba de llegar de Europa, de España, de la Universidad de Salamanca, a hacer su maestría. Y así se me abren las puertas en lo público. Entonces recuerda, al comienzo fue el prestigio versus ese delirio de persecución y que algo iba a pasar mal. Luego viene la fama versus la envidia y luego viene lo público versus, para mí, yo titulo los antivalores, porque yo pienso que es un espacio donde tú tienes poder, pero tienes esos valores para que ese poder no te haga una mala jugada. Claro, Entonces ahí lógico. viene ya un gran reto. Y ahí me pasa el suceso más fuerte de la vida. Entré una vez en coma, 7 meses en coma. Fui un hombre que me acosté de 96 kilos con 1 metro de cabello y me despierto de 40 kilos, como por ciento y pico el cabello me quedaba ¿Cuánto casi duraste en coma? 7 meses. ¿Y pero qué decían los médicos que te había No, los pasado? ¿Qué, médicos qué pasó? asociaban un tema de estrés, como Ujú. cuando el edificio se derrumba, que se va hacia adentro. Sí, Eso me claro. había pasado. Pero yo te quiero jurar, te digo que tengo claro que no fue estrés, porque la solución fue espiritual. Me encuentro con Monseñor, Monseñor ve mi situación, Claro. me Te acerca hicieron el sacerdote, liberación. liberación, Claro. porque no Eso tenía, era cuestión no energética, me hicieron porque exorcismo, venías, ¿no? Que es exacto. diferente, me Sí, hicieron liberación. una cosa es liberación, La otra cosa es, cambia, ajá. 3 meses después me hacen la segunda liberación, pero es la cosa más mágica, te cuento, porque fue con un sacerdote africano, eh, creo que jamaiquino ordenado en el África, creo que fue así. Él está en el oriente de Cali, es un ser maravilloso. Él me hizo la segunda liberación, pero es esa liberación de sentir la presencia del Espíritu Santo y que la iglesia tiembla de luz en color ámbar. Uy, Eso es maravilloso. una cosa Ve, que, tenés que hablarle del programa para invitarlo, bueno, porque debe tener muchas cosas lindas para a los 3 días de compartir. esto me quedo dormido. Ajá. Eso es 19 de marzo, hace ya 4 años. Y me despierto 9 de octubre. Cuando yo te digo que me acosté y me desperté, no es que yo me acosté, haya acostado y haya roncado no. Yo era un ente que yacía en una cama y se iba secando, 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 secando. Y me Tremendo. alimentaban con una cosa muy chistosa que mi mamá toda la vida ha hecho, que es como algo de ojo, que Ajá. supuestamente se le da a las personas que están. Eso y me ponían esos sueros que te colocan un médico canencio, la cosa más Y maravillosa del mundo. intravenosos Sí, y todo sí, sí, eso. sí, sí. Y entonces eso me sostuvo. Y los cuidados de los hermanos y de mi mamá, Y que la yo creo, oración de quienes te y la querían. oración. Claro. Y salgo de esta. Bueno, entonces ya saliendo de esta, no, te cuento. Entonces me despierto el 9 de marzo, de octubre. Octubre. Y el 11 de octubre, un pastor gregoriano, un hermano gregoriano, me hace la tercera liberación por teléfono, 6 de la tarde. Y el Qué- lunes, 6 de la mañana, estoy yo nuevamente con mi columna nuevamente en su sitio, Claro. sin músculos, porque la Sí, piel claro, colgaba. tanto Pero bueno, ha ido tiempo. pasando el tiempo y la vida me ha mostrado, porque es que todo lo que me pasó, Dios me lo mostraba en sueños. Me mostraba a los compañeros que me ponían. Dios me mostraba todo eso. Yo Claro. sabía qué pasaba. Entonces entendía que no era nada físico, Y era una recuerda guerra que Dios espiritual. eres tú mismo y cuando estabas acostado, tu espíritu, esa esencia del Padre en ti salía y veía todo lo que se orquestaba a tu alrededor. Entonces cuando le sirvo un tinto a alguien con el mayor amor del mundo, porque recuerda que ahora trabajo en protocolo en la Secretaría de Cultura, muchas personas me miran como diciendo, tú con una maestría, tú con... Y tú, no, yo sirvo el tinto. O Y, sea, pues, me hace muy y feliz servir a otro es una servir. Claro, maravilla. claro, claro. Pero entendí que es una vida. Ujú. Como nunca me interesó la fama, porque nunca me interesó, no sufro el no tenerla. Yo disfruto
el día a Pero día. ahí déjame, perdón, y a toda la audiencia, yo sé que muchos te conocen, de pronto otros no, pero la verdad, aunque no estás buscando fama, tú eres famoso, eres conocido, eres un ser muy especial y sobre todo el hecho de que esa experiencia, no solamente haber estado en Expomoda, en todos estos eventos, sino que has estudiado, tienes una formación académica, eres un ser maravilloso, ¿sí? Con valores. Y como haces tanto servicio, abres, así como alguien te ha abierto las puertas a ti, tú le abres las puertas a muchos. A todo el mundo. Yo no freno. Entonces, exacto, entonces ahí tienes, ahí ¿Qué es, tiempo tenemos? Porque te quiero contar la historia más cuenta, maravillosa. cuenta, cuenta. Yo siempre te conté que de un momento a otro empecé a adoptar gente, ¿no? Sí, sí. Un Y artista yo de digo, no, Jumbo, no, no gente, sino artistas. Ujú. un artista de Jumbo, una diseñadora de Jumbo, un artista de Buenaventura, bueno, modelos, pero yo sabía que ellos tenían un potencial. Claro. Y hace 4 años, no, si no estoy mal, en el centro comercial Pacific Mall con Carlos Henao, alguien que nos ha dado muchas oportunidades a la comunidad afro del Pacífico, porque él fue el pionero cuando pasa pandemia, nos da la oportunidad de hacer, no podíamos hacer un Petronio porque Petronio le pertenece a la Sí, ciudad. sí, ya Entonces nos hicimos contaste. Pacific, Como, hicimos Pacific, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era toda la versión del Pacífico colombiano, versión moda, stand, artesanías, emprendimiento, lo que tú ves en el Petronio, pero lo hicimos allá. Y estando allá, las personas que estaban en los stands, la mayoría eran personas que yo en el camino había encontrado y ya estaban ellos con su marca, empoderados. ¡qué Y maravilla! estamos sentados en recocha cuando me dicen, es que tú eres mágico, yo mira que tú me convenciste que yo tenía estatura, que yo era elegante, el otro, tú me convenciste que yo era muy inteligente, tú me convenciste que yo era audaz. Y yo les ¡Qué dije, maravilla! claro, porque yo veía eso que ustedes no veían. Yo lo notaba. Y entonces esto va para los profesores y para los papás que son jóvenes. En la medida que le estás recordando a esos niños que se están formando, que son capaces, que son Que inteligentes, tienen que tienen las potencial. cualidades y que tienen potencial, te lo juro que sucede. Y cuando no lo tienen, también. Ujú. Entonces les digo a Samira Garcés, a Gambi Libertad, a Carlos Arturo Angulo, están todos sentados conmigo cuando les digo yo, si la persona no tiene las capacidades, tú también puedes lograr que la persona crea que la tienes. Y ellos se ríen y me dicen, no, tú nos convenciste porque veías las capacidades y yo, pero les voy a demostrar que una persona que está desviada de su camino, que no tiene nada de lo que hablamos estéticamente, les voy a hacer el ejercicio y voy a hacerles el ejercicio con el joven que está allá en el tercer estado. Entonces yo le digo, hola, ven, te habla con nosotros. ¿Tú cómo te llamas, tata? Y yo, qué bien. Mira, es que te veo que eres muy buen vendedor. Empecé a sacar cualidades que yo había visto, pero una persona mal vestida, mal expresada, con mala presencia y con un ego que he notado en algún tipo de personas como un ego de maldad, como una Mm, cosa tirriosa. ujú. Y ya yo había hablado con él días anteriores porque él estaba atendiendo un stand. Yo les dije, les voy a demostrar que va a cambiar. Yo le dije, ¿tú qué sueñas hacer? Y me dice, yo sueño siendo esto. Y yo, ok, tienes todo para hacerlo. Ellos se ríen en mi equipo porque saben que estéticamente no tiene nada. Yo le Claro. dije, mira, no es cuestión de adelgazar, es cuestión de saber de vestir. No es cuestión de que pierdas esa energía que tienes tan bonita, es el tono. No grites a la gente, no le hables como regañando ni burlando. No me vas a creer. Al año, el personaje que es tan famoso y de prestigio, no te quiero decir en qué, pues para que, Sí, porque de claro. pronto él está escuchando y me dolería, no me dolería. No. No me gustaría que él lo supiera, no me dolería por algo. Con el tiempo lo encontré. Y por cosas de la vida, ese señor Gregoriano que me ayudó en mi proceso, vino a conocer a mi mamá. Ujú. Y yo, pues soy alguien espiritual, donde lo llevo a rumba, no, pues entonces vámonos a centros comerciales, lo llevo a Chipchá y nos cruzamos con el personaje. Y yo le digo, te quiero presentar a alguien que convencí de que era bueno y hoy es bueno en lo que hace. Qué maravilla. Nos acercamos y los iba yo a presentar cuando él hizo, nos despedimos y él hizo un comentario feo mío cuando yo me retiré. Y lo alcancé a escuchar porque es lo que le decía yo. No, entonces,
Él sí cambió en su fachada, en Sí, su cambio, y ahora es una pero persona mucho internamente precisa, no. pero internamente no. Bueno, Pero le demostré a mi grupo que si a la gente que está fuera de contexto le dices que si logra, si lucha, entra a ese contexto, la persona se esfuerza y lo logra a veces más que alguien que tiene la capacidad y la desaprovecha. pues John, de verdad que para mí es un placer que estés aquí en la mesa de trabajo de Sonora 1500 y este programa Encuentros con Vilma del Mar. Yo creo que este programa queda en un continuará para otro próximo viernes porque no escuchamos ni la mitad de tu historia. ¿Tú vas a hacer una pasarela, En este una momento exposición? tengo a cargo dos proyectos. Yo soy el comisario de arte del Teatro Jorge Isaac. En este Comisario de arte. momento tenemos Emergentes 2026. Tengo 7 artistas exponiendo en las escalinatas, en los 3 pisos del Teatro Jorge Isaac. La manera de acceder a esta exposición, donde yo hago ese recorrido, es los miércoles de 12:30 a 1:30 y los viernes de 12:30 a 1:30. Cuadramos esa agenda a través de WhatsApp. 317, Miércoles miércoles y viernes de 12:30 a 1:30, mi hora de descanso. 12:30 A 1:30. a una. Mire, sacrifica hasta la hora de su descanso y su almuerzo para hacer el recorrido. Descanso una horita y la otra horita se la doy a mis artistas. Muy chévere. Esa agenda la cuadro a través del 317-645-2237 por WhatsApp. 317. 645-2237. Entonces llama uno a ese número, un WhatsApp, y dice, yo quiero ir al recorrido. Voy con 2, con 3 personas, Perfecto. y entonces tú Entonces yo separas. hablo en el teatro para que autoricen este acceso y hacemos el recorrido mágico donde les mostramos la exposición, y si tienen tiempo pasamos a mi galería, y en mi galería está Contemplar, Tejer, Dejar Huella y Migrar, que es mi ejercicio plástico, que es una narrativa del Pacífico colombiano, y a partir de la próxima semana va a estar abierto de 5 a 8 de la noche. La inauguración de esta exposición la quiero hacer el 20 de agosto, cuando ya haya pasado Petronio, porque recuerda, Sí, viene no es Petronio. agosto, es Petronio. Como Ajá. dijo en el 2018, creo, la periodista Ángela Villalobos, y esa frase se quedó como en el imaginario de todos. Entonces, agosto es una fecha especial para todo, para el arte, para la música, para la cultura en la ciudad caleña. Qué bonito. ¿Qué mensaje le dejas a toda la audiencia de Encuentros con Vilma del Mar y de Sonora 1500 a través del arte y la música de lo que tú haces? A través de todo hay los 2 momentos más especiales de los humanos: la niñez y la edad adulta. Los niños son frágiles, los niños no pueden defenderse, entonces por favor estemos pendientes de los niños. Mira todo lo que se está sabiendo, lo que se escucha en la ciudad, en el mundo, que te parte el alma. Y los adultos se vuelven niños. Así es. Y los terceros, los animalitos no pueden decirte tenemos calor, tenemos hambre. Entonces yo pienso que ese ejercicio debe partir de todos, el cuidado de los vecinitos y de los adultos mayores y de los animalitos que están. Yo pienso que si este programa lo escucha todo el mundo, nos concienticemos que no es la obligación del alcalde, del gobernador, del presidente. Por supuesto, hace parte de ellos, pero es una obligación humana. O sea, yo De no puedo cada uno de criticar a los nosotros. mandatarios si yo soy el que tiro la basura, entonces yo no la recojo porque yo pago para que la recojan. Entonces es un ejercicio De todos, conciencia, de conciencia y de amor de por carácter, nosotros. de amor hacia nosotros mismos. Porque si yo me amo, me respeto, Quiero al otro. te amo, te respeto. respeto, te apoyo, te Muchas ayudo, te gracias por este direcciono. momento. De verdad nos quedamos cortos. No. Hay mucho para que los jóvenes escuchen, porque es que si el joven escucha, evita muchos tropiezos. Así es. Gracias, gracias. De verdad, John, tenerte aquí para mí es un placer y están abiertas las puertas de Sonora 1500 y este programa para que estés acá. Tú sabes, los viernes son de cultura. Cuando vayas a iniciar después de Petronio la inauguración. Y además vas a alucinar con las historias de cómo hay una obra que se llama Mi ADN femenino. Uy, genial. Es todo ese árbol genealógico de mi mamá, su descendencia y su ascendencia. Primos. Maravilloso.
Muy lindo. Muchísimas gracias a todos ustedes, amables oyentes. Gracias por estar en la sintonía de este programa Encuentros con Vilma del Mar a través de Sonora 1500 AM. Nuevamente, muchísimas gracias a este mes de julio. Lo despedimos con todo el amor, con todo el agradecimiento por todas las bendiciones recibidas. Y a ustedes sean felices. A eso vinimos. Llega a Sonora 1500 AM Encuentros con Vilma del Mar. Salud, ecología, emprendimiento, consulta jurídica, crecimiento personal y espiritual, cultura, entrevistas y mucho más. Siempre con profesionales en cada tema a tratar. Dirige y conduce Vilma del Mar.